7 de la mañana, 1 minuto, es hora aquí en Noticias RCN debatir y analizar los temas del día. Hoy le queremos dar la bienvenida a Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá. Hugo, bienvenido. Gracias por aceptar de nuevo la invitación. Buenos días y gracias por la invitación. Juana y Julio, buenos días también para ustedes. Un feliz cierre de semana, por fin es viernes. Gracias. Miren, vamos a hablar nuevamente del conflicto armado en el país, sí, otra vez del conflicto armado, porque la violencia en Colombia pues no nos está dando tregua. Arrancamos esta semana con el asesinato de 5 soldados en el Cauca. Ayer teníamos noticia del asesinato de un líder en Guachené y así todos los días estamos teniendo titulares sobre la violencia y sobre la guerra. Pero ¿qué les parece si hoy, para poderle dar un giro a esta conversación, hablamos de la estrategia de las autoridades? Porque el conflicto parece que está sobrediagnosticado. Hay una estrategia de las autoridades y si la hay, ¿por qué no estamos viendo los resultados? Hugo. Bueno, yo creo que no hay una estrategia. Digamos, hay un despliegue de fuerza, básicamente de fuerzas militares, en la zona del Catatumbo y en la zona del Cauca, en la zona del Plateado. Pero no hay una estrategia realmente integral sobre esto, y eso lo dijo el ministro en este Consejo de Ministros televisado, que no había tenido todo el apoyo. Yo creo que hay que realizar 4 acciones importantes si se quiere avanzar en ese campo. Uno, yo creo que hay que reconstruir los comandos conjuntos, ya no de trabajo a nivel territorial, sino por organizaciones. O sea, focalizar esas acciones hacia las organizaciones. 2, recuperar la inteligencia. Hacia organizaciones criminales. Hacia las distintas organizaciones. Para el ELN. Exacto. Fortalecer la inteligencia como un segundo punto, que eso está completamente destruido, eso hay que fortalecerlo. Tercero, desde luego debe haber una presencia tanto de policía y ejército, digamos, en la zona, pero a través de comandos conjuntos y presencia. Y cuarto, hombre, el Estado en conjunto debe participar de esa intervención, que no suceda lo del ministro, que dijo, nos dejaron solos y no pudimos coordinar. Juana. Hay también una relación que yo creo que vale la pena analizar y hablar, y es la relación entre el conflicto armado, territorio, control territorial e infraestructura en Colombia. Hay una cosa que pasa también como en el Catatumbo y como en el Cauca desde el 87, que se hacen estas demandas y estos pedidos y estas movilizaciones sociales pidiendo infraestructura y pidiendo carreteras, no solamente grandes vías, sino vías terciarias. En este momento, parte del control territorial que están teniendo las disidencias en el Cauca pasa por la falta de esas vías terciarias, y esto no solamente afecta el control de las Fuerzas Armadas para poder proteger, hacer presencia en el territorio, sino a los pobladores y a los moradores de estas zonas. Aquí, por ejemplo, hay restricciones de movilidad en 28 de los 42 municipios en el Cauca. Que haya restricciones en movilidad y que las personas no se pueden movilizar hace que estos grupos armados controlen y los niños no puedan acceder a la educación, las personas enfermas o las mujeres que necesitan acceder a centros de salud para cuestiones, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, no pueden acceder, y aún menos para salud mental, lo que ha despertado alertas contra estos derechos que han sido vulnerados. Y todo esto, volvemos a la infraestructura y a la falta de infraestructura en estas zonas del país. Bueno, hay un aspecto que es clave y es preguntarse por qué no hay una estrategia de seguridad, por qué se ven esas ambigüedades en el gobierno. Y en el fondo es un asunto filosófico. A ver, este gobierno llegó al poder demonizando la acción legítima de la fuerza pública, llegó generalizando crímenes de actores dentro de la fuerza pública que todos conocemos, que efectivamente existieron, pero digamos generalizándolos para el conjunto de la acción de la fuerza pública. Este gobierno, por ejemplo, expone simbólicamente banderas de un grupo terrorista que asesinaba a miembros de la fuerza pública. Entonces, pues digamos, si ese es el entorno, esa es la concepción filosófica del gobierno, es muy difícil pedirle que tenga una estrategia de seguridad coherente cuando ha fallado su única estrategia de seguridad, que era la paz total, cuando esa paz total ha fracasado pues de manera rotunda, cuando aquella teoría del presidente de que el ELN, debido a las simpatías y provenir, digamos, de sectores ideológicos similares, se iba a desmovilizar, iba simplemente a entregar las armas. Como esa idea falló, evidentemente, pues ahora se nota descolocado. Vea lo que dice el ministro de Defensa. El ministro de Defensa ahora sale a decir que entonces sí es legítimo bombardear, pero si ese ha sido el discurso de campaña casi central de este gobierno, es que los gobiernos anteriores eran asesinos porque bombardeaban y caían víctimas civiles. Entonces esas incoherencias son producto de esa
de esa disonancia de este gobierno. Julio, quiero conectar eso que usted acaba de decir con otra cosa que también dijo ayer el ministro de Defensa, y es que ya hoy en día, y por eso dice, no descartamos los bombardeos, pero al mismo tiempo da una justificación de por qué no bombardean, y dicen, es que los grupos armados ilegales ya no están en cambuches o en campamentos, sino que se están camuflando entre la población civil. Y quizás eso conecta un poco con ese discurso de que pues, se está deslegitimando y está perdiendo la credibilidad la fuerza pública, que tanto en todo esto también hay un poco que la gente ya no está creyendo en esa institución de las Fuerzas Armadas. Juana, Julio y Hugo. Juana, Julio, es que señalaste, Juana. pero bueno, quedamos todos confundidos, pero ya. No, pero es que bueno, volvemos, yo esto lo he repetido acá muchas veces, y es que la historia de la relación de algunas poblaciones en el Cauca con el ejército han sido muy complicadas, y sobre todo con el Estado, que muchas veces en las zonas es representado por el ejército, entonces eso causa muchas tensiones entre esas dos partes. Ahora, los bombardeos, como lo ha dicho la población en estas zonas, dices que la mayoría somos poblaciones campesinas, afro e indígenas, y a los que se están reclutando es a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y los ponen entonces como escudo muchas veces en los combates, claro. Y entonces, claro, la población entra ahí en una tensión de, pues pucha, listo, bombardean, pero inevitablemente sienten que van a bombardear en cualquier momento a los suyos también. Pero cambiaron la estrategia de los grupos armados ilegales que ahora están metidos dentro de la población civil, y las Fuerzas Armadas no se han acomodado a eso, porque también tenemos noticia del ELN que se resguardó en un jardín infantil y utilizó a los niños como escudos humanos. ¿Y ahí cómo hace la fuerza pública? ¿Qué estrategia utilizan ahí? Bueno, yo creo que esto no es nuevo tampoco, ¿no? Es decir, estos grupos terroristas, pues recordemos el horrible episodio de Bojayá, pues más o menos obedece a esa lógica. Entonces, el ministro de Defensa, yo creo que de manera acertada dice, oiga, si este tipo de acciones militares pues nunca son perfectas, porque en la guerra tener certezas en materia de inteligencia de si hay un civil o no en medio de una operación es prácticamente, pues tener certezas en ese tipo de operaciones es imposible, pero se hace con lo mejor de los recursos. Lo que sí él dice, y me parece acertado, es que no se puede renunciar a opciones operativas válidas dentro de ese uso legítimo de la fuerza, que desafortunadamente los sectores políticos que hay en este gobierno se habían encargado de deslegitimar. Entonces, ahora las herramientas que se tienen que utilizar, porque son herramientas necesarias para retomar el control del conflicto, pues son esas que este sector político había intentado minar y que había intentado satanizar. Entonces, esa es esa ambigüedad tan grave para la fuerza pública. Para cerrar este tema y un poco para concretar el tema, ¿será que entre las muchas cosas que están fallando estratégicamente, la que más está fallando es la de la inteligencia? Desde hace un tiempo se desmanteló, no solamente en términos de fuerzas militares, el DNI es un desastre, definitivamente. El nombramiento de algunos exguerrilleros llevó a que las agencias internacionales de inteligencia no estén compartiendo. Con el DNI lo hacen con la policía, porque la policía de manera directa está trabajando con ellos, pero con las demás instancias no están compartiendo información. Y eso es muy delicado. Y ese proceso de debilitamiento es lo que hay que fortalecer. Y se requiere, es que no se entiende cómo se da el tema del Catatumbo con todas las alertas tempranas que había, en la movilidad de guerrilleros por territorio venezolano o por territorio colombiano llegando al Catatumbo del ELN para enfrentar a las disidencias, y no haya información previa. Yo creo que esa es una debilidad que hay que fortalecer, además de los comandos conjuntos. Miren, y alrededor de todos estos temas de la violencia, del narcotráfico, pues hay otro tema que se está abriendo paso, y es la certificación o posible desertificación de nuestro país. ¿Esto qué implicaciones tiene más allá del tema reputacional? Julio. Bueno, implicaciones relacionadas con el financiamiento de las actividades antidrogas, en las que obviamente Estados Unidos ha sido un, digamos, donante o contribuyente significativo. Y pues el esfuerzo diplomático que anuncia el embajador Daniel García Peña, que hay que, digamos, celebrarlo, porque son recursos importantes que ojalá no se pierdan, no para este gobierno únicamente, sino estos son recursos importantes para la lucha antidrogas en Colombia, pero no arranca, digamos, de buena manera, porque las cifras no están a favor de nosotros. Récord histórico de cultivos de coca, 253.000 hectáreas, desplome de la erradicación, es decir, el año pasado la meta era 10.000 hectáreas, ni siquiera se llegó a 10.000, y para ponerlo en contexto, en 2019 fueron casi 100.000, o sea, 10 veces más de las que erradicamos el año pasado. Entonces, como si esos esfuerzos de erradicación, bueno, como si no, esos esfuerzos de erradicación prácticamente han desaparecido, están tendiendo a desaparecer. Entonces, y la producción de cocaína, por supuesto, 2.600 toneladas según la ONU, un récord histórico. O sea, no llegamos con buenas cartas. Vamos a ver
si los diplomáticos ojalá logran hacer magia. Esto lo decide Donald Trump el 15 de septiembre. Todavía tenemos, digamos, tiempo para hablar de certificación, pero siempre está este fantasma desde la presidencia de Ernesto Samper, ¿no? Que fuimos desertificados, ¿no? Entonces siempre queda el fantasma de si vamos a recibir o no estos recursos que son muy importantes. Lo que pasa es que en este momento cualquier excusa es muy válida para Donald Trump de recortar presupuestos y de recortar ayudas financieras, como lo hizo con USAID, como lo está haciendo con diferentes programas en el mundo entero. Entonces, más que una negociación sobre las cartas que tiene o no Colombia, y como lo que presentó hace unas semanas el Consejo de Ministros, vamos con la erradicación, nombró a Pedro Sánchez también como una señal de estamos serios en esto, depende más de el ánimo que siempre es muy volátil y de la decisión volátil de un presidente como Donald Trump. Ahora, Claro, yo diría que desde la lógica woke, anti-woke que Trump usa, pues digamos, una cosa es financiar los programas de USAID y otra cosa es la lucha antidrogas, que digamos Claro, estaría pero- alineado con su visión ideológica. Pero para aceptar esa financiación tienen que demostrarse resultados. Resultados. Uno podría Ahí decir el resultado. que Tenemos buena- sí, buenos Trump podría resultados. decir, estamos perdiendo esta guerra. El debate se nos anticipó porque esta semana el embajador ha tenido altas reuniones allí en Washington sobre eso. Claro, con tiempo. Hugo, para cerrar este tema. No, yo creo que el embajador y el general, director de la policía y otros funcionarios están tratando de mostrar lo que no han tenido en términos de resultados. Yo no sé si haya tiempo hasta septiembre para entregar resultados, pero las decisiones del gobierno deben apuntar, y veo por lo de Trump, a reducción de cultivos ilícitos, que no hay ninguna posibilidad de mostrar, en lucha directa a quienes están manejando este Claro. tipo de negocios, que hay muy pocos resultados, y yo creo que la certificación está como una espada de Damocles presente, o sea, eso podría darse, porque resultados creo que no va a haber. Bueno, pues ahí están planteados todos los factores para esta certificación o desertificación de Estados Unidos. Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos. Juana y Julio, un feliz viernes para todos. Gracias, Marita.